Una obra maestra que lleva más de 3 décadas desaparecida. El retrato del Dr. Gachet de Van Gogh. Recuerdo las últimas veces que lo vi. Ojalá hubiera sabido lo que iba a pasar y hubiera prestado más atención. ¿Tienda más? ¿Por qué estas cosas iban a venderse? Vendido. Y desaparecen. La historia de este cuadro y su desaparición es increíble. C'est juste quelque part. Creo que no es solo un retrato del Dr. Gachet, sino también un autorretrato de Van Gogh. Es un retrato del artista moderno. Aún debemos averiguar dónde está este cuadro y quién es su dueño. Pero usted lo sabe. Sí, lo sé, sí. La búsqueda de un retrato perdido valorado en millones. Una pieza de la historia. Un Van Gogh alcanzó un precio récord en una subasta en Nueva York. Rolanda Ricardes está enamorada del retrato del Dr. Gachet y de la historia que lo rodea. Lo tiene colgado en su sala en San Diego, California. Veo pequeños detalles cuando me acerco así. Normalmente lo admiro desde la mesa o el sofá, no tan de cerca. Pero noto pequeñas cosas. Tengo que decir que lo limpien. Lamentablemente no es el original, sino una copia hecha sobre lienzo. Nunca fui una fanática del arte. No acostumbro ir a museos de arte. Me gusta el de Bethel Park. Voy de vez en cuando a pasear. Pero no me conmueve como lo hace mi Van Gogh. Siempre hubo algo en este cuadro. Es muy importante para mí. Rolanda adecuó los colores de su vivienda a la pintura. Lleva colgada en su sala desde finales de los 90. Su amor por la obra se remonta a un encuentro decisivo con una mujer llamada Sherry. Tenía una casa en North Park y yo iba a visitarla seguido. Su esposo coleccionaba arte y había cuadros por todas partes. Pero yo siempre me sentía atraída por el Van Gogh. Sherry y yo nos sentábamos a conversar y yo no podía dejar de mirarlo. Y luego ella estaba por jubilarse e iba a divorciarse de su marido. Así que yo le ayudé a empacar todo. Como el Van Gogh seguía en su pared, le dije, no te olvides de este cuadro, vamos. Y me dijo, no, desde que te conozco, lo has amado. Así que este es mi regalo para ti. Primero creí que era broma. Sí, claro, le dije. Pero insistió, Rolanda, este cuadro es para ti. Quiero que lo tengas. Y así conseguí mi Van Gogh. Fue increíble.
No dejo que nadie lo toque. Mi familia y la empleada doméstica lo saben. No se toca. Incluso una copia del retrato de Van Gogh puede conmover profundamente. El hecho de que el original esté desaparecido solo aumenta su mística. En todo el mundo hay quienes buscan el retrato perdido del Dr. Gachet. No sé dónde está el retrato del Dr. Gachet. Me encantaría saberlo, pero es un misterio. ¿Cómo se busca una pintura que lleva desaparecida más de 3 décadas? Fui oficial de policía en San Diego durante casi 30 años. Yo habría tomado el caso desde el principio y lo habría seguido hasta el final. A 8.000 kilómetros de San Diego, el historiador de arte Wouter van der Veen se dirige a la pequeña localidad francesa de Auvers, al norte de París. Aquí es donde empezó todo. Hoy la gente visita Auvers-sur-Oise por 3 razones: Van Gogh, Van Gogh y Van Gogh. No hay otra. Para entender por qué el retrato del Dr. Gachet tiene un papel tan importante en la historia del arte y por qué tanta gente quiere encontrarlo, vale la pena echar un vistazo a su historia. Empezando por el último viaje que hizo Van Gogh. Llegó a Auvers el 20 de mayo de 1890. Antes pasó casi un año en el asilo de Saint-Rémy. Allí le diagnosticaron epilepsia y trastorno bipolar. Tenía episodios de alucinaciones y convulsiones que le impedían pintar. Muchos factores pudieron haber contribuido a su inestabilidad mental. Pero en la primavera de 1890 estaba mejor y quería estar con su hermano. Creo que tenía esperanza de que todo pudiera mejorar. Su hermano Theo le había escrito sobre un médico poco convencional. Entendía lo que es ser un artista y la enfermedad mental. El doctor Paul Ferdinand Gachet era amigo de muchos de los grandes impresionistas como Pissarro, Gauguin y Renoir. Estos genios del arte trabajaron justo aquí, en la casa del Dr. Gachet. Gachet tenía una relación cercana con estos artistas y se convirtió en uno de sus mecenas. Pero, ¿logró ayudar a Van Gogh a luchar contra sus demonios? El Dr. Gachet era un médico de 61 años especializado en trastornos nerviosos en Salpêtrière y Bicêtre, los principales asilos de París. La primera impresión, era amable y empático. Hacía un poco de todo, le interesaba todo, pero no se destacaba en nada. Era un médico mayor y desactualizado, y calificó los gravísimos problemas psicológicos de Van Gogh simplemente como neurosis. Van Gogh escribe: el Dr. Gachet está tan enfermo como yo. Y solo 4 días después de llegar a Auvers, le escribe a Theo, y creo que esto es lo último que se dice sobre el Dr. Gachet. No podemos contar con el Dr. Gachet en absoluto, y pone las 2 últimas palabras en mayúsculas, en absoluto. De hecho, la salud mental de Van Gogh parecía estable cuando llegó a Auvers. Pintaba casi todos los días y produjo muchas de sus obras más famosas. El retrato del Dr. Gachet sería su último retrato. Quería capturar la melancolía que compartían.
Hoy melancolía significaría tristeza y depresión. La pintura fue creada en el jardín detrás de la casa, en esta misma mesa. Van Gogh organizó la escena como un director de teatro. Tenía una idea clara de cómo quería pintar a Gachet y lo que quería que el retrato transmitiera. Compartió su idea con el médico. Ambos lo tomaron muy en serio. Fue un intento ambicioso de capturar la idea abstracta de la melancolía. La flor, la dedalera, simbolizaba la profesión del Dr. Gachet. Y los libros representaban lo que estos dos hombres cultivados tenían en común. Todo fue diseñado para celebrar el encuentro de un gran artista y un hombre que jugó un papel importante en el arte de la época. El azul oscuro de su chaqueta y el fondo aumentaban la intensidad de la obra. Creo que no es solo un retrato del Dr. Gachet, sino también un autorretrato de Van Gogh, un retrato del artista moderno. Compara el papel del artista con el del médico, como diagnosticadores de la sociedad contemporánea. De hecho, cuando el Dr. Gachet falla en diagnosticarlo, creo que esta pintura se convierte en un acto de autodefinición, donde Van Gogh diagnostica al doctor y quizás proyecta su propia melancolía en él, creando una obra que, según él, no solo refleja la depresión del médico, sino la expresión de tristeza de su tiempo. Años, veo años. Veo lucha. Siempre he visto eso en sus ojos. Pero pocas semanas después de su llegada a Auvers, la enfermedad de Van Gogh comenzó a manifestarse. Sabía que otra crisis era inminente. Durante su estadía en Saint-Rémy, tuvo 4 crisis graves en un año. Eran cada vez más frecuentes y más largas. Y eran implacables. Les tenía miedo. Así que viajó al norte, pero desde mediados de julio sintió que se avecinaba una nueva crisis. La melancolía se había vuelto demasiado fuerte y no veía salida. Hay pocas evidencias que sugieran que no se suicidó. El 29 de julio de 1890, Van Gogh murió en el ático de la Posada Rabaud, en Auvers, por una herida de bala. Pocos meses después, su hermano Theo también falleció. Ambos están enterrados en el cementerio de Auvers. Al visitar las tumbas de Vincent y Theo, siento respeto y humildad, pero también admiración, porque sé que estos dos hermanos llenaron el mundo de color. Así que hay algo infinitamente positivo en la tragedia de Auvers. Vincent Van Gogh quiso que el último retrato que pintó, el retrato del Dr. Gachet, fuera su legado. Para muchos es su obra maestra. Una obra maestra es una obra que capta la época en que fue creada. El propio Van Gogh dice: quisiera pintar retratos que un siglo después sean como apariciones. En otras palabras, imágenes inquietantes, imágenes que han trascendido. Casi exactamente 100 años después de la llegada de Van Gogh a Auvers, ese deseo se cumplió. Un Van Gogh alcanzó un precio récord en una subasta en Nueva York. El retrato del Dr. Gachet de Vincent Van Gogh es la pintura más cara del mundo, tras alcanzar un precio récord en una subasta de Christie's. En menos de 6 minutos se vendió por $82.500.000 y estallaron los aplausos. ¡Vendido!
Una empresa japonesa pagó 135 millones de marcos por el retrato del Dr. Gachet que el artista neerlandés completó poco antes de su muerte. Los ojos del mundo se posaron en la obra maestra de Van Gogh por última vez. La subasta fue un punto de inflexión en la vida de Cynthia Salzman, que se embarcaría en años de intensa investigación. Desde el comienzo entendí que la historia del cuadro involucraba importantes sucesos económicos y políticos del siglo XX. Empecé a investigar con el catálogo de subastas de Christie's. Me di cuenta de que había un error. El catálogo indicaba la procedencia de la pintura y me di cuenta de que debía ser uno de los cuadros que los nazis habían catalogado como arte degenerado y sacado de los museos alemanes. Y descubrí que efectivamente era así. Pero a principios de los 90, las casas de subastas no eran conscientes de la importancia de sus investigaciones. Había poco interés por la procedencia. En Christie's la prioridad era ganar dinero. El mercado del arte creció durante toda la década de los 80 y el mercado de valores estaba en alza. Esto hizo que muchos cuadros salieran al mercado y creo que solo se centraban en ganar dinero. Así que omitieron la relación de las pinturas con el Tercer Reich. Entonces, ¿cuál fue la historia? En 1911 el retrato llamó la atención del Museo Städel de Frankfurt. Tendría un papel clave en el destino del museo y de su director en aquel entonces, Georg Swarzensky. Georg Swarzensky hizo mucho por consolidar el retrato del Dr. Gachet como una obra maestra. Fue en la Galería Drury de París donde vio la pintura y la adquirió para Frankfurt. Esta pintura era una obra clave del modernismo y él la incorporó a la colección. En ese momento, Frankfurt se convirtió en el primer museo público en adquirir un Van Gogh. El director pagó los 20.000 francos que costó la pintura en cuotas y tuvo dificultades para conseguir apoyo financiero. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, hubo un intenso debate sobre si los museos alemanes debían exhibir arte de origen francés. Swarzensky fue uno de los primeros en reconocer la genialidad de la obra de Van Gogh. El cuadro estaba expuesto en 1933 y eso fue su perdición. Colgaba junto a obras del expresionismo, que terminaron siendo el principal objetivo de la campaña nazi contra el arte degenerado, y tuvieron que ser retiradas cuando ellos llegaron al poder. Los nazis consideraban degenerado todo arte que no se correspondiera con su ideología y sus teorías raciales. Lo crucial es que el cuadro de Van Gogh de Gachet fue clasificado como una obra de arte claramente degenerada. Georg Swarzensky era judío. Poco después de que Hitler tomara el poder, fue destituido de su cargo de director del Museo de Städel. La forma en que se hablaba de él era despreciable. Se lo describía como producto de la degeneración y la decadencia. Incluso tras la destitución de Swarzensky, el Städel siguió en la mira de los nazis. Cada vez se confiscaban más cuadros por órdenes de Berlín. El cuadro no fue confiscado en la primera inspección del museo. Goering llama al Städel diciendo que no podía retrasar más la venta del cuadro. La cuestión era que los nazis necesitaban el dinero. Era más útil vender el cuadro fuera de Alemania a cambio de divisas extranjeras. Es un excelente ejemplo de cómo se explotó el llamado arte degenerado con fines de lucro.
Hasta el día de hoy, lo único que el Museo Städel conserva del retrato es un marco vacío. Swarzensky lo había comprado en este mismo marco en 1911. Estuvo expuesto por 25 años antes de que Hermann Göring ordenara a un marchante de arte que lo vendiera en 1937. Se lo vendió a un coleccionista alemán que vivía en Ámsterdam llamado Franz Koenigs, un banquero. Cynthia Salzman me llamó y me dijo, ¿sabes que tu abuelo tenía un Van Gogh? Yo me quedé atónita. No tenía idea en absoluto. Y me dijo que ella tenía una nota que probaba que él había sido el dueño. Así que le pregunté a mi papá si su padre había comprado un Van Gogh. Y él me miró con una especie de mueca de asco como, ¿Van Gogh? No, claro que no. ¿Por qué iba a hacer eso? Así que sus hijos no sabían nada. ¿Por qué no sabía nada la familia? Hay pruebas en varios archivos de que Franz Koenigs efectivamente compró el cuadro. Ahí es donde todo se vuelve muy difuso. Una cosa es segura. El banquero judío alemán Siegfried Kamarsky hizo traer el cuadro a Nueva York cuando huyó de Europa y de los nazis. ¿Se lo vendió Koenigs o lo utilizó para saldar una deuda? Aún no hay respuesta a esta pregunta. Franz Koenigs murió en Colonia en 1941 en circunstancias poco claras. El retrato permaneció en manos de la familia Kamarsky por más de 50 años. Permitieron que se expusiera en público en numerosas ocasiones. Recuerdo las últimas veces que lo vi. Lo vi varias veces en el Metropolitan, a fines de los 80. Y cuando pienso en estos últimos encuentros con el cuadro, me recuerda un poco a lo que sientes cuando alguien muere inesperadamente y recuerdas las últimas veces que lo viste y piensas, ojalá hubiera sabido lo que iba a pasar y hubiera prestado más atención. Esto fue en 1990. Sacaron la pintura del museo, la llevaron a Christie's en pleno Manhattan y la vendieron. 27 millones, 28, 29, 30, adjudicado por 75 millones. Y recordemos que en ese momento Japón estaba en su apogeo. Su economía estaba en auge. Hollywood hacía películas sobre cómo los japoneses iban a dominar el mundo. Este fue el punto álgido. Después ya no tanto, pero un empresario japonés compró el retrato y rompió todos los récords de venta en subasta para una obra de arte. Fue vendida al empresario japonés Rohei Saito. Luego el señor Saito tuvo problemas económicos, políticos y legales y tuvo que venderla. Se hizo en secreto, hubo muchos rumores. Así que nadie sabe en dónde está esta pintura. ¿Por qué es tan importante la desaparición de una obra tan significativa? El recorrido habitual de la mayoría de las obras de arte moderno, las grandes obras de arte como esta, es pasar de una colección privada a un museo público. Pero en este caso ocurrió lo contrario y desde entonces ha estado en manos privadas. ¿A quién le importa? A los historiadores del arte quizás les gustaría analizarla otra vez. Pero hay otra versión en el Museo de Orsay que es bastante similar. Si sienten el deseo de ver al Dr. Gachet, pueden ir a ver esa versión. Bueno, importa porque es diferente. Cada obra es única y realmente expresa a Van Gogh. Y si quieres entenderlo de verdad, refleja ese momento particular en Auvers.
Curiosamente, cuando empecé a trabajar en Sotheby's en 1961, en Londres, no sabía nada de arte, ni de su historia, ni de nada relacionado. Pero mi trabajo era colgar cuadros en la pared. $65,000, $70,000. ¿Ofrecen $70,000? ¿Quién da más? Un día un visitante me cuestionó por qué estas cosas iban a venderse a colecciones privadas para no ser vistas nunca más. Deberían estar en museos accesibles para el público. Yo llevaba como un mes en el negocio y escuché este argumento con mucho escepticismo entonces, algo que no ha cambiado. $30,000, muy bien. Vendida, 1,300,000. Los cuadros se hicieron para venderse, o se hacen por encargo, o el artista los pinta con la expectativa de venderlos. Creo que la idea de mostrar grandes obras de arte al público es maravillosa. Se remonta a la Ilustración en el siglo XVIII. Los revolucionarios franceses tomaron el palacio del rey francés, se apoderaron de su colección de arte y la trasladaron a un palacio en pleno centro de París, el Louvre. En teoría, todo el arte allí era propiedad del público y se convirtió en un gran símbolo de la democracia, y creo que aún lo es. En Nueva York, en la inauguración de una exposición de Norbert Bisky, uno de los artistas más importantes de la escena contemporánea alemana, Cynthia Salzman nota algo familiar en una de sus obras recientes. Siempre busco poses que, de algún modo, reflejen una vida interior, lo cual no es fácil de encontrar. Una pose clásica de melancolía fijada en la obra del siglo XIII, El luto de San Juan Evangelista, o 200 años después, en esta obra de Albrecht Dürer. Y en este cuadro de Delacroix de 1839, la imagen de un hombre ensimismado se sucede a lo largo de la historia del arte occidental. Es muy interesante, de algún modo debió estar en tu mente. Definitivamente, hay muchas imágenes y pinturas en mi mente cuando pinto. También creo que el deseo de pintar puede surgir en tu mente después de ver una pintura. Siempre es como una reacción a otras obras. ¿Entonces vas mucho al museo? Mucho, sí. Cuando era estudiante, escapé de Berlín y me fui a España. Y España era carísima para mí, pero pasé semanas y semanas en el Prado, copiando pinturas clásicas. Fue un tiempo que realmente me conectó con la historia de la pintura, porque no tenía otro lugar donde trabajar más que el Prado, observando las obras. Me parece que es muy importante que los artistas puedan verlas en los museos. Van Gogh es un ejemplo perfecto de esto, ya que fue autodidacta y en concreto se formó en el Louvre. Sí, hablando de Van Gogh, creo que es muy importante que haya visto todas las obras maestras, no solo las históricas, sino también las de su época. Siempre es una combinación, creo, de naturaleza y observación. O sea, observar, tener impresiones y también ver el trabajo de otras personas. El retrato del Dr. Gachet no se ha expuesto al público desde 1990. Un reportero de investigación del New York Times, Mike Forsyth, está decidido a rastrearlo. El último dueño conocido de la pintura fue un hombre de Austria. Vivió en Nueva York muchos años. Un financiero llamado Wolfgang Flotl. Él fue quien compró el cuadro a los propietarios japoneses, ya sabes, a finales de los años 90. Y resulta que también tuvo dificultades financieras alrededor de la crisis financiera asiática en los años 97 y 98.
En 2007, Wolfgang Flotl estuvo involucrado en un gran fraude bancario en Austria. El caso fue a juicio y en la corte se le pidió revelar detalles de sus finanzas. El retrato del Dr. Gachet apareció en una lista de pinturas que había poseído. Creemos que tal vez el señor Flotl sabe a quién le vendió esa pintura. ¿Por qué no lo iba a saber? ¿No debería saberlo? Encontramos una dirección del señor Flotl. Es una zona particularmente rica de Park Avenue, en donde viven algunos titanes de la industria y multimillonarios. Así que fuimos al edificio y el plan era llamarlo primero, ver si estaba en casa y si aceptaba una entrevista. Está llamando. Fuera de servicio. Llamaré a uno de los celulares que están aquí. David Nash, dueño de una galería en Nueva York, conoce bien a Wolfgang Flotl. A fines de los 90 le ayudó a vender el retrato del Dr. Gachet. Estaba reuniendo una colección realmente fantástica. Hizo inversiones brillantes, ganó mucho dinero y gastó gran parte de él comprando pinturas. Poseía obras maravillosas. ¿Era Flotl un coleccionista de arte apasionado o solo buscaba construir una fortuna? No sé cómo consiguió este cuadro en particular, creo que quedó en un depósito. Tenía otro famoso cuadro de Picasso llamado El Sueño. Y cuando tuvo problemas financieros me pidió que lo vendiera por él y lo hice. Se lo vendí a Steve Wynn. Cuando Steve Wynn vino a verlo, lo habían enviado desde Zúrich. Me dijeron que el cuadro no había salido de su caja desde la subasta 10 años antes. Había permanecido en su caja en el almacén de Zúrich. Flotl no lo había colgado nunca. Bueno, llamé. Hola, ¿hablo con el señor Flotl? Y para mi sorpresa respondió. Estoy trabajando en una historia sobre el retrato del Dr. Gachet, la pintura de Van Gogh que usted llegó a tener. Me gustaría mucho hablar con usted sobre la pintura y sobre dónde podría estar. ¿Sabe a quién se la vendió? Sé que fue hace bastante tiempo, ¿sí? Sí. Cuando Wolfgang Flotl vendió el retrato del Dr. Gachet, la transacción fue manejada por la casa de subastas Sotheby's, esta vez sin intervención de David Nash. Creo que lo que sucedió fue que Sotheby's le había prestado bastante dinero al señor Flotl y habían tomado varias pinturas como garantía. Y creo que el retrato del Dr. Gachet era una de ellas. Así que cuando él necesitó venderla, realmente no tenía muchas opciones entre las cuales elegir. Sotheby's se encargó de la venta para recuperar el dinero. ¿Sería posible que me dijera por cuánto se vendió la pintura a este coleccionista? Sí. Bueno, realmente le agradezco que hablara conmigo. Sí, eso espero, eso espero. Gracias. Adiós. No está aquí. Al parecer ya no vive aquí. Fue muy amable.
pero dijo que era una persona muy reservada. No da entrevistas. No me dijo dónde estaba ahora. Dijo que no conoce la identidad del nuevo dueño, que todo se hizo a través de Sotheby's y un abogado, y le dijeron que era un coleccionista conocido. Me sorprendió que no supiera quién lo tenía. Tal vez sí lo sepa, pero no quiso decírmelo. Además, dijo que seguía sujeto a acuerdos de confidencialidad, incluso para decirme por cuánto se vendió el cuadro. Así que el misterio continúa. Pero usted lo sabe. Sí, lo sé, sí. ¿Por qué es tan secreto? No lo sé. Eso dice mucho sobre el hermetismo del mundo del arte. Los comerciantes y casas de subastas ganan dinero gracias al secretismo, ¿cierto? Y solo los periodistas que no buscamos dinero queremos saber dónde están las pinturas, conocer sus historias y que la gente las disfrute, verlas en los museos. Así que aún tenemos que descubrir en dónde está esta pintura y quién es su dueño. Muchas veces oí que había una posibilidad de que el original, el que desapareció, estuviera en Suiza, en alguna mansión. Según rumores que circulan en el mundo del arte, la pintura pertenece a una familia que vive aquí, en el lago de Lugano, en Suiza. Multimillonarios que hicieron su fortuna en la industria alimentaria. ¿Cuántas veces la gente dice saber dónde está algo, pero no puede citarla, ¿sabes? ¿Y realmente lo saben de primera mano o simplemente lo escucharon de alguien que lo escuchó de alguien más? Ese suele ser el caso. Pero mientras más personas digan que están seguras de que es esta familia, más seguro estás. Siempre y cuando no todos se estén hablando entre sí y sea algo circular. Pero es extremadamente difícil, en especial cuando del otro lado tienes a una familia excepcionalmente reservada como esta, que sospechamos que es la propietaria de la pintura. En respuesta a las preguntas, la familia niega poseer el cuadro. Solo cabe especular sobre por qué los dueños del retrato quieren permanecer anónimos. Van Gogh quería que sus obras expresaran su época y perduraran. El retrato del Dr. Gachet hace más que eso. También dice algo único sobre el presente. Lo que ha sucedido con la pintura en los últimos 35 años es un claro reflejo de nuestro tiempo, porque una persona muy adinerada la compró. Los ricos pueden acaparar cosas que estaban en museos y no compartirlas con el mundo. Todo está envuelto en un secretismo y en toda una infraestructura de gente que quiere mantenerlo en secreto. Y no solo son los marchantes de arte, sino también los curadores de los museos, porque no quieren que la gente se moleste si revelan dónde están estas piezas, ya que quieren seguir recibiendo préstamos de obras para exhibir. Así que hay toda una infraestructura de secretismo. El hijo menor de Rolanda Ricardes, Alex, está de visita desde Los Ángeles. Es fotógrafo. Creció con la pintura en la pared de la sala de estar. Sí. ¿Siempre es un tema de conversación cuando tienes visitas? Sí, es lo primero que ven. No, es lo primero de lo que hablas. Bueno, también. No, la gente se fija en el Van Gogh porque es hermoso. Siempre hablan de él. Y claro que les cuento que es el Van Gogh perdido y... ¿Un día serás rica? Algún día.
Yo no, mi familia. Mi Sí, familia se beneficiará. sí, todos recibiremos unos $15. ¿Ahora subió a $15? Bueno, Al menos no son gatos. Mis hijos bromean diciendo que obtendrán $5 en una venta de garaje. Y yo les digo sí, o algún día descubriremos que es el Van Gogh perdido. déjamelo a mí y no a mi hermano. Pues yo no estaré aquí, depende de ustedes. Disco. ¡Disco! Stop. ¡Basta! Todos tenemos sueños, todos pensamos lo que queremos pensar. Yo sé que no es la original, pero da igual. En mi corazón sí lo es. No lo sé, es mi pintura, mi Van Gogh. Espero que quien sea que la tenga, un día la comparta, porque algo así necesita ser visto. Aparecerá, estoy convencida. Tal vez no en los próximos 10 años o durante mi vida. No estoy segura. No lo sabemos. El mundo está cambiando tanto hoy en día. Los valores, las actitudes, todo está cambiando. Así que no sabemos. No tengo idea. No puedo ver el futuro. Je pense que ça va prendre encore un peu de temps. Tomará tiempo, Raisonnablement, tal vez unos 20 años más. pour le moment. Mais là où il y a Pero donde hay humo, hay fuego. du feu. Lo encontraremos de nuevo en algún lugar. Creo que pagaría lo que fuera para verlo. Si alguien dijera, aquí está el original, no uno de los otros Van Gogh, por lo que significa para mí. Sé que no podría acercarme tanto, pero ¿te lo imaginas? ¿Estar frente al original? Probablemente lloraría. Seguramente lloraría. Dios mío. Sí. Sí.